Un millonario solitario propone matrimonio a una mujer obesa y pobre y queda impactado al descubrir quién es ella. Alejandro Montero, a los 38 años, ya había alcanzado todo lo que el dinero podía comprar. Dueño de una fortuna incalculable, tenía casas en varios países, autos de lujo y una vida que muchos envidiarían. Pero detrás de la fachada de éxito y poder, Alejandro era un hombre profundamente solitario. El diagnóstico de una enfermedad terminal había transformado su vida. Con solo unos meses por delante, se encontraba frente a un abismo de vacío, sin herederos, sin amigos y, sobre todo, sin alguien con quien compartir sus últimos días. Las noches de insomnio eran largas, y el silencio de su mansión solo amplificaba el eco de su soledad. Durante años se había enfocado en construir un imperio, sacrificando sus relaciones personales. Ahora, con la muerte acercándose, Alejandro se preguntaba si había dejado algún impacto más allá de su fortuna material. Un día, en una de sus raras salidas por la ciudad, caminaba sin rumbo por las calles. Las personas pasaban apresuradas, y él observaba el mundo a su alrededor como un espectador distante. Fue entonces cuando, al pasar por una pequeña cafetería, algo lo hizo detenerse. A través del vidrio empañado, vio a una mujer detrás del mostrador, trabajando incansablemente pero con una ligereza que parecía improbable en medio de aquella agotadora rutina. Al entregarle la taza, Lina esbozó una sonrisa nueva, y por un breve instante sus ojos se encontraron. Alejandro sintió una incomodidad inexplicable, como si ella pudiera ver más allá de su fría y distante apariencia, como si, por alguna razón, esa mujer que nunca había visto antes pudiera entender el peso que él cargaba. Alejandro dudó por un momento, pero algo lo impulsó a entrar. Necesitaba saber quién era esa mujer. La puerta hizo un leve tintineo al abrirse, pero Lina, la mujer en el mostrador, no lo notó de inmediato. Estaba ocupada atendiendo a un cliente con una amabilidad que contrastaba con el evidente cansancio en sus ojos. Quizás tenía unos 30 años. Lina no encajaba en los estándares tradicionales de belleza, siendo una mujer obesa. Pero había algo en su presencia que captó la atención de Alejandro. Era una fuerza, una dignidad silenciosa que él no encontraba en el mundo al que pertenecía. Alejandro se sentó en uno de los bancos del mostrador, observándola más de cerca. Sus manos ágiles preparaban café, servían platos, todo con una eficiencia entrenada, pero su sonrisa era genuina. Interactuaba con cada cliente como si los conociera desde hacía tiempo, preguntando sobre sus vidas, sus familias, siempre con una mirada sincera. Cuando finalmente Lina se acercó a él, Alejandro se sorprendió por la dulzura en su voz. ¿Qué va a hacer, señor?, preguntó ella con una sonrisa que, aunque cansada, era reconfortante. Alejandro, sin saber exactamente qué decir, pidió un café. Estaba acostumbrado a ser atendido por empleados y camareros entrenados, pero en ese momento sentía una extraña intimidad en esa situación tan sencilla. Había algo real allí, algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Observó cada movimiento de Lina mientras preparaba el café. Las ojeras bajo sus ojos contaban una historia de noches mal dormidas, tal vez cuidando a alguien o preocupada por las cuentas que probablemente apenas podía pagar. ¿Algo más?, preguntó ella, ya preparándose para atender a otro cliente. Alejandro negó con la cabeza, incapaz de apartar la mirada. El breve silencio entre ellos parecía estar cargado de algo más grande, algo que él no lograba comprender, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió curioso por alguien. ¿Quién era ella? ¿Cuál era su historia? Mientras sorbía el café amargo, Alejandro no podía dejar de pensar en la vida de esa mujer. El contraste entre sus vidas era evidente. Él, con todo el dinero del mundo,
sin tener a quien dejarle nada, y ella, probablemente luchando por sobrevivir, pero llena de vida. Al pagar el café, Alejandro se levantó, pero en lugar de simplemente irse, la observó nuevamente desde lejos. Vio cómo Lina sonreía a cada cliente, aunque sus ojos revelaban un cansancio profundo. Salió de la cafetería, pero algo dentro de él había cambiado. No sabía aún qué era, pero sabía que esa mujer había dejado una impresión en él. Durante el camino de regreso a su mansión, pensamientos contradictorios lo dominaron. ¿Por qué, en medio de una vida rodeada de riquezas, había sentido una conexión tan fuerte con alguien que apenas conocía? ¿Por qué le importaba su vida? Era solo una empleada más en una ciudad llena de personas comunes, ¿verdad? Pero por alguna razón, Alejandro no podía apartar a Lina de su mente. Esa noche, mientras miraba el techo de su enorme y vacío cuarto, la mente de Alejandro estaba en otro lugar. Sabía que, de alguna manera, necesitaba regresar a esa cafetería, algo más fuerte que él lo impulsaba a entender quién era Lina. Quizás al conocer más sobre ella, finalmente podría encontrar un propósito en sus últimos días. En los días que siguieron, Alejandro no pudo apartar a Lina de sus pensamientos. Aquella mujer, tan diferente de todo lo que él conocía, había despertado en él algo que iba más allá de la simple curiosidad. Se encontraba pensando en su fortaleza, en la manera en que enfrentaba la vida con dignidad, incluso en medio de tantas dificultades. Pero había algo más, algo que no lograba nombrar, pero que lo atormentaba en sus noches solitarias. Alejandro era un hombre acostumbrado a tomar decisiones rápidas y calculadas en sus negocios, siempre sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Pero ahora, ante la incertidumbre de su propia vida, se sentía perdido. Sabía que sus días estaban contados, y que pronto su vasta fortuna no tendría a quien ser dejada. Todos sus bienes, el fruto de años de arduo trabajo, pronto se volverían irrelevantes. Esa era la amarga realidad que lo rodeaba. Una tarde, sentado en su despacho, Alejandro volvió a pensar en Lina. Había investigado discretamente su vida usando los recursos que tenía a su disposición, y descubrió que no solo trabajaba en la cafetería, sino que también cuidaba sola de su abuela enferma. La abuela, postrada en cama y anciana, era la única familia de Lina. Ambas vivían en una pequeña casa alquilada, luchando para pagar las facturas médicas y mantener un techo sobre sus cabezas. Cada detalle que descubría sobre la vida de Lina aumentaba su admiración por su resistencia, y fue entonces cuando una idea, aparentemente absurda al principio, comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez Lina podría ser la respuesta a su soledad y a su necesidad de encontrar un propósito antes de morir. Sabía que la oferta que estaba a punto de hacer podría parecer ridícula, pero al mismo tiempo, algo en su corazón le decía que era el camino correcto. Esa misma tarde, Alejandro regresó a la cafetería. Con cada paso que daba hacia ese pequeño establecimiento, su corazón latía más rápido, como si estuviera a punto de enfrentar un desafío mayor que cualquier negociación que hubiera hecho en su vida. Al entrar, vio a Lina detrás del mostrador, sirviendo café con la misma sonrisa amable. Ella aún no lo había notado. «Disculpa», dijo él, acercándose al mostrador. Lina levantó la mirada y lo reconoció de inmediato. Una sonrisa sorprendida apareció en su rostro. «Hola de nuevo», dijo ella de forma amigable. «¿Quieres el mismo café de la vez pasada?» Alejandro vaciló por un momento. Estaba a punto de cambiar la vida de esa mujer para siempre, y el peso de su decisión parecía crecer dentro de él. «En realidad, me gustaría hablar contigo en privado, si es posible», respondió, tratando de mantener la calma en su voz.
Lina parecía confundida, pero asintió con la cabeza. Llamó a una compañera para cubrir su turno, y a continuación, llevó a Alejandro a una mesa en el fondo de la cafetería, donde el ruido era menor. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó Lina, aún sin entender qué quería ese hombre que parecía tan ajeno a su mundo. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo la tensión aumentaba. Nunca se había sentido tan vulnerable, tan expuesto. Pero ahí estaba, un hombre de 42 años, gravemente enfermo. Sé que esto puede parecer extraño, pero necesito que me escuches hasta el final, comenzó él, manteniendo la mirada firme. No me queda mucho tiempo de vida, fui diagnosticado con una enfermedad terminal, y mis días están contados. Lina abrió los ojos de par en par, claramente sorprendida por la revelación. Alejandro hizo una breve pausa antes de continuar. Tengo una fortuna, más dinero del que cualquier persona podría gastar en una vida, pero el dinero no significa nada para mí ahora. No tengo a quien dejárselo, ningún heredero, ninguna familia. Pasé mi vida solo, construyendo un imperio, y ahora todo parece vacío. La expresión de Lina se suavizó, pero aún no entendía a dónde quería llegar. ¿Y qué tengo que ver yo con todo esto?, preguntó de forma amable, pero directa. Alejandro respiró hondo una vez más, consciente de lo inusual que era lo que estaba a punto de decir. Quiero que te cases conmigo, respondió, y las palabras parecieron flotar en el aire, suspendidas en el tiempo. El silencio que siguió fue absoluto. Lina parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. ¿Casarse con él? Un hombre al que apenas conocía. Esto debe ser una especie de broma, dijo finalmente, riendo sin humor. ¿Por qué aceptaría algo así? Alejandro mantuvo la seriedad. Sé que parece una locura, pero no estoy bromeando. No te estoy pidiendo amor ni un matrimonio tradicional. Solo quiero a alguien que esté a mi lado en mis últimos días, alguien en quien pueda confiar. A cambio, te aseguro que tú y tu abuela tendrán todo lo que necesiten, nunca más tendrán que preocuparse por dinero ni por cuidados médicos. Lina se quedó en silencio, con los ojos fijos en Alejandro. No sabía qué decir. La propuesta era absurda, surrealista, pero al mismo tiempo representaba una oportunidad para cambiarlo todo. Pensó en su abuela, en los problemas que enfrentaban todos los días. Una vida sin deudas, sin preocupaciones por el alquiler o los medicamentos de su abuela. No sé qué decir, murmuró, aún aturdida. Alejandro se inclinó un poco más. No necesitas decidir ahora. Solo te pido que pienses en mi propuesta. Sé que es difícil de entender, pero estoy hablando en serio. Serías la única persona que me ayudaría a irme en paz. Lina, aún en estado de shock, solo asintió con la cabeza, incapaz de decir más. Pasó el resto del día en un estado de asombro. La propuesta de Alejandro rondaba en su mente una y otra vez, como si cada palabra que él había dicho estuviera profundamente grabada en sus pensamientos. ¿Casarse con él? Un hombre al que apenas conocía. La idea parecía absurda, y sin embargo, había una extraña sensación de que todo esto tenía sentido de una manera que no podía explicar. Cuando llegó a casa esa noche, la pequeña y modesta vivienda que compartía con su abuela parecía aún más pequeña. El peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros más que nunca. Se sentó en la mesa de la cocina en silencio, mientras escuchaba el suave ronquido de su abuela en la habitación contigua. La anciana había sido su única compañía y su razón de vivir durante tantos años. Cuidarla era su misión. Pero con la edad y la enfermedad avanzando,
Lina sabía que no podría seguir sosteniéndolas a las dos por mucho más tiempo. ¿Casarse con Alejandro? La propuesta parecía una locura. Y aún así, ¿qué tenía que perder? La duda la consumía. Si aceptaba, podría garantizarle a su abuela los cuidados que tanto necesitaba, sin tener que preocuparse más por las cuentas, los medicamentos, el alquiler. Pero, ¿y ella? ¿Estaría sacrificando su dignidad? Después de todo, era una propuesta de conveniencia, no había promesas de amor o afecto, solo un acuerdo frío, basado en necesidades mutuas. Recordó la expresión de Alejandro cuando le reveló su enfermedad. Había algo profundo en sus ojos, un dolor que ella reconoció. Estaba solo, al igual que ella, y de alguna manera ambos estaban luchando contra sus propias batallas silenciosas. Pero, ¿era eso suficiente para aceptar un matrimonio? Esa noche, Lina no pudo dormir. Se giraba en la cama, los pensamientos inundaban su mente. ¿Qué debía hacer? Se levantó varias veces, caminando por la pequeña sala, mirando el reloj mientras la oscuridad de la noche avanzaba. Hasta que, finalmente, decidió que no podía tomar esa decisión sola. A la mañana siguiente, Lina esperó el momento adecuado y entró en el cuarto de su abuela. La anciana estaba acostada, frágil y pálida, pero sus ojos brillaron al ver a su nieta. Siempre habían tenido una conexión fuerte, y Lina sabía que necesitaba ser honesta sobre lo que estaba sucediendo. «Abuela, necesito hablar contigo», comenzó, sentándose al lado de la cama. La abuela levantó la mirada, curiosa. «¿Qué pasa, mi niña?», preguntó Aura con su voz suave, debilitada por el tiempo. Lina dudó por un momento. ¿Cómo podría explicar algo tan inusual? «He recibido una propuesta extraña de un hombre», comenzó, intentando encontrar las palabras correctas. «Él es rico, muy rico, y está gravemente enfermo. Quiere que me case con él para cuidarlo en los últimos meses de su vida, y a cambio, él se aseguraría de que nunca más tengamos que preocuparnos por el dinero». Aura se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Lina sintió la tensión en el aire, pero luego su abuela tomó su mano con una sorprendente fuerza. «¿Y qué sientes tú?», preguntó Aura con una voz más firme de lo que Lina esperaba. Lina bajó la mirada. «No lo sé. Parte de mí piensa que es una locura, pero otra parte sabe que esto resolvería todos nuestros problemas. Ya no tendría que luchar para mantenerte, y tú recibirías los cuidados que mereces». La abuela entonces sonrió levemente, con una sabiduría que solo los años traen. «Mi querida, la vida nunca nos ofrece decisiones fáciles. A veces, lo que parece una locura para los demás puede ser la respuesta que tanto has estado buscando. Si este hombre te está ofreciendo una salida, y sientes que puedes manejarlo, ¿quién soy yo para decir que no? Solo quiero que seas feliz, sea cual sea tu decisión». Lina sintió una ola de emoción recorrerla. Las palabras de su abuela siempre la habían guiado, e incluso en su condición frágil, ella seguía dando consejos que hacían que Lina reflexionara profundamente. Pasó el resto del día pensando en la conversación. Sabía que la decisión era suya, pero sentía que, de alguna manera, el destino la estaba empujando en esa dirección. Cuando llegó la noche, Lina finalmente tomó una decisión. Respiró hondo y tomó el teléfono. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de Alejandro que él le había dejado el día anterior. El teléfono sonó varias veces antes de que él contestara, con su voz grave y calmada sonando al otro lado de la línea. «Lina», dijo, como si hubiera estado esperando su llamada.
Ella cerró los ojos, tratando de reunir valor. «Acepto tu propuesta», respondió con una voz firme, a pesar del torbellino de emociones que sentía por dentro. Alejandro guardó silencio por un momento, pero luego respondió con una calma que sorprendió a Lina. «Gracias, Lina. Te prometo que no te arrepentirás». Ella colgó el teléfono con el corazón acelerado. Acababa de cambiar el rumbo de su vida para siempre, y ya no había marcha atrás. La boda se celebró solo 2 días después de que Lina aceptara la propuesta. No hubo preparativos grandiosos ni invitados lujosos, fue una ceremonia breve y sencilla, realizada en el registro civil de la ciudad, con solo 2 testigos y la presencia de Aura, la abuela de Lina. Alejandro había insistido en que fuera así, discreto y sin alardes. Para él, el matrimonio era solo una formalidad, un paso necesario para garantizar que Lina tuviera los derechos legales que él quería concederle. Lina, aún aturdida por la rapidez con la que su vida estaba cambiando, no objetó. El peso del anillo en su dedo parecía surrealista, como si aquello estuviera sucediendo a otra persona, y sin embargo, era ella quien ahora estaba casada con Alejandro Montero, el hombre que había irrumpido en su vida de manera tan inesperada. Inmediatamente después de la ceremonia, un coche los llevó de regreso a la mansión de Alejandro. Lina miraba por la ventana mientras la ciudad se desvanecía tras ella, sintiendo una mezcla de ansiedad e incertidumbre sobre el futuro. Su abuela, a su lado, estaba tranquila. Para ella, la decisión de Lina era una bendición, una oportunidad que nunca podrían haber imaginado. Pero Lina no podía sacudirse la sensación de que estaba entrando en un mundo que no le pertenecía. Cuando el coche cruzó las puertas de la mansión, Lina se encontró ante la imponente estructura que ahora sería su nuevo hogar. La grandeza de la casa, con sus jardines impecables y su arquitectura majestuosa, parecía aún más surrealista que la primera vez que la había visto. La sensación de que no pertenecía a ese lugar era abrumadora. Alejandro la recibió en la puerta con una sonrisa cansada, pero acogedora. Parecía más pálido que el día anterior, y Lina notó que la enfermedad estaba tomando lentamente control de su cuerpo. Aún así, él hizo un esfuerzo por ser cortés y educado, presentándola a los empleados y mostrándole lo que sería su nuevo cuarto, ubicado en una ala separada de la mansión. «Quiero que te sientas cómoda aquí, Lina. Esta es tu casa ahora», dijo Alejandro, con una formalidad amable, pero que no ocultaba el hecho de que, a pesar de estar casados, seguían siendo casi desconocidos. El cuarto de Lina era lujoso, con muebles elegantes y una vista impresionante de los jardines. Todo allí parecía estar cuidadosamente diseñado para ofrecer comodidad y belleza. Sin embargo, mientras recorría el espacio, se sentía fuera de lugar. No sabía cómo adaptarse a ese nuevo estilo de vida ni cómo comportarse rodeada de tanto lujo. Los días que siguieron fueron de adaptación. Lina intentaba encontrar su lugar en esa grandiosa casa, pero la distancia entre ella y el mundo al que pertenecía Alejandro parecía insuperable. Los empleados la trataban con respeto, pero había una frialdad implícita en las interacciones. Era como si todos supieran que en realidad ella no pertenecía a ese universo. Aún así, Lina hacía lo posible por adaptarse, pasaba la mayor parte del tiempo cuidando de su abuela, quien había sido instalada en una cómoda habitación con todos los cuidados necesarios. Alejandro, por otro lado, pasaba largas horas en su despacho o en su cuarto, lidiando con la creciente debilidad de su condición. Se veían durante las comidas, donde intentaban mantener conversaciones educadas, pero había una barrera invisible entre ellos, una mezcla de formalidad e incertidumbre. Fue durante una de esas comidas cuando Lina comenzó a notar algo diferente en Alejandro.
Sentados a la mesa del comedor, él la observaba con una intensidad que la desconcertó. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos, una especie de vulnerabilidad que ella aún no había visto. «Lina, necesito decirte algo», comenzó él con una voz suave pero firme. «Sé que todo esto es extraño para ti, y quiero que sepas que no espero nada más que tu compañía. No quiero que sientas que tienes que ser algo que no eres». Lina lo miró sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Alejandro siempre había sido directo, pero ahora había una apertura en su tono que le hizo sentir cierto alivio. «Lo entiendo», respondió ella, un poco más tranquila. «Solo que no sé cómo encajar aquí. Todo esto es muy diferente de lo que estoy acostumbrada». Alejandro asintió, comprendiendo. «Tampoco es fácil para mí, Lina. He pasado la mayor parte de mi vida solo, centrado en los negocios, y ahora, con la enfermedad, me doy cuenta de que lo que más me falta es alguien en quien confiar. Espero que con el tiempo podamos construir algo, aunque solo sea una amistad». Sus palabras tocaron a Lina de una manera que no esperaba. Él no le estaba exigiendo nada, no había expectativas forzadas. Solo quería a alguien que estuviera a su lado, alguien que comprendiera su soledad. Y de alguna manera, Lina sentía que podía ser esa persona. Después de todo, ella también sabía lo que era vivir con la ausencia de compañía. Con el paso de los días, la convivencia con Alejandro se fue volviendo más natural. Él la incluía en conversaciones sobre su vida, su pasado y sus experiencias, y ella lo escuchaba con atención. Poco a poco comenzaron a surgir pequeñas muestras de afecto y comprensión entre ellos. Alejandro ya no era solo el millonario distante que la había elegido por conveniencia, era un hombre que, al igual que ella, estaba luchando por encontrar algo de sentido en los últimos días de su vida. A pesar de todo, había una sensación constante de que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el rumbo de esa nueva realidad. Lina no sabía qué era, pero podía sentir que, así como su vida había cambiado drásticamente, más sorpresas la esperaban. Los primeros meses de convivencia pasaron rápidamente, y lo que comenzó como un acuerdo frío y pragmático entre dos extraños empezó a transformarse en algo inesperado. Lina, que al principio se sentía fuera de lugar en la imponente mansión, ahora caminaba por los amplios pasillos con más familiaridad, aunque aún llevaba la sensación de estar viviendo en una realidad que no era suya. El silencio de la casa, que antes parecía abrumador, ahora estaba lleno de las conversaciones frecuentes entre ella y Alejandro. La relación entre ellos, que había comenzado con formalidad y distancia, empezó a profundizarse a medida que pasaban más tiempo juntos. Él ya no era solo el hombre rico, distante y enfermo, había algo mucho más complejo y humano detrás de su fachada. Una tarde, mientras paseaban por los jardines de la propiedad, Alejandro se detuvo repentinamente. Miró al cielo nublado, sus ojos perdidos como si estuviera reflexionando sobre algo mucho más allá de ese momento. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes, dijo él con una voz llena de melancolía. Lina, que se había acostumbrado a escucharlo hablar de su vida con una frialdad calculada, se sorprendió por la sinceridad y fragilidad en su tono. Permaneció en silencio, dándole el espacio necesario para continuar. Siempre creí que si tenía más dinero, más éxito, todo lo que realmente importaba llegaría de forma natural. Pero ahora, con el tiempo en mi contra, me doy cuenta de que nunca entendí realmente lo que significaba tener a alguien a mi lado. Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos oscuros encontraron los de ella con una intensidad que le cortó la respiración por un momento. ¿Qué habría hecho realmente diferente?, preguntó,
aunque la pregunta no era para Lina sino para él mismo. ¿Habría permitido que alguien entrara en mi vida? Lina sintió una oleada de emoción crecer dentro de ella. Todo ese tiempo había creído que Alejandro la veía solo como una compañera circunstancial, alguien con quien había hecho un acuerdo práctico. Pero a medida que los días juntos se acumulaban, la relación entre ellos se estaba volviendo algo mucho más significativo. Empezaba a darse cuenta de que él también estaba cambiando, que la convivencia con ella no solo llenaba su soledad, sino que lo hacía repensar sus decisiones y arrepentimientos. Tal vez sea demasiado tarde para ciertos cambios, continuó Alejandro, su voz casi un susurro, pero, Lina, tú me has mostrado algo que no sabía que aún existía dentro de mí. Lina se sorprendió al sentir sus ojos llenarse de lágrimas. Sabía que Alejandro no estaba hablando simplemente por cortesía. Se estaba construyendo un vínculo entre ellos, y ese lazo iba mucho más allá del acuerdo que habían hecho. Algo verdadero estaba surgiendo, y la intensidad de ese sentimiento la asustaba tanto como la emocionaba. En los días siguientes, Lina se dio cuenta de que el tiempo que pasaban juntos se volvía cada vez más significativo. No eran solo las conversaciones, sino los momentos de silencio compartidos, las miradas intercambiadas, la complicidad que se desarrollaba lentamente. Alejandro estaba cada vez más frágil físicamente, pero al mismo tiempo parecía más presente emocionalmente que nunca. Una noche, mientras cenaban, Alejandro habló de algo que nunca había mencionado antes. ¿Sabes? Nunca creí que el amor fuera algo que valiera el sacrificio, dijo él con la voz ronca, pero firme. Siempre vi el amor como una distracción, una debilidad. Preferí concentrarme en lo que podía controlar, dinero, poder, estatus. Pero ahora, con la muerte acercándose, veo cuánto me equivoqué. Lina, que estaba a punto de responder, se detuvo, absorbiendo el peso de sus palabras. No esperaba una confesión tan honesta, y eso le hizo darse cuenta de que el hombre que tenía enfrente se estaba despojando de sus defensas, exponiéndose de una manera que nunca antes había hecho. Me has mostrado algo, Lina, continuó él, con la mano temblando ligeramente mientras sostenía la copa de vino frente a él. Algo que nunca pensé que volvería a sentir, humanidad. Nunca creí que alguien pudiera hacerme sentir vivo cuando estoy tan cerca del final. Lina sintió un nudo en la garganta. Sabía que los sentimientos que crecían entre ellos eran recíprocos, pero había una tragedia en todo aquello. Se estaba enamorando de un hombre que estaba muriendo, y la realidad de eso la golpeaba como una ola implacable. Esa noche fue diferente a las demás. Después de la cena, Alejandro le pidió que lo acompañara al salón principal. Las luces eran suaves, y la mansión imponente como siempre parecía más acogedora en ese instante. Él se acercó a ella de una manera que nunca antes había hecho. ¿Puedo pedirte algo?, preguntó, su voz suave pero cargada de significado. Lina asintió sin palabras. Baila conmigo, solo por un momento. Ella no dudó, tomó su mano, por unos minutos, los dos se quedaron allí, bailando en silencio. No era un baile rápido ni elaborado, sino un movimiento simple, casi íntimo, que decía más que cualquier palabra. Lina apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro, y por primera vez sintió que ese momento de conexión, ese simple gesto, significaba más que cualquier promesa que hubieran hecho. Sus vidas habían cambiado, y algo poderoso estaba transformándose. Lo que antes era un acuerdo frío ahora se convertía en una danza de sentimientos, una despedida que, en lugar de ser dolorosa, traía una extraña paz. Pero en el fondo de su corazón, Lina sabía que aquello era solo el inicio de una despedida inevitable.
La noche cayó silenciosa y densa sobre la mansión de Alejandro. El reloj marcaba el final de un momento inolvidable, y la vida, a veces caprichosa, continuaba su curso imparable. Sobre la mansión de Alejandro Montero, el viento soplaba suavemente por las ventanas. Pero dentro de la casa, el aire parecía pesado, cargado de algo sombrío. Lina sentía su corazón acelerado mientras caminaba por los pasillos, llamada una vez más a la biblioteca por Alejandro. Desde el momento en que había entrado en esa casa, sabía que había secretos escondidos en las sombras, pero lo que estaba a punto de descubrir era mucho más devastador de lo que podría haber imaginado. Cuando abrió la puerta, encontró a Alejandro sentado en su butaca, su rostro pálido y marcado por profundas líneas de cansancio y angustia. Había documentos esparcidos sobre la mesa y su mano temblorosa sostenía un sobre amarillento por el tiempo. Levantó la mirada y Lina sintió una punzada de inquietud al ver el dolor reflejado en su rostro. Algo iba terriblemente mal. «Alejandro, ¿qué ha pasado?», preguntó Lina, sintiendo el peso de la atmósfera. Alejandro respiró hondo, como si le costara trabajo llenar sus pulmones de aire. Hizo un gesto para que ella se acercara. Su voz era tan baja que parecía quebrarse. «Lina, hay algo que necesito contarte, algo que he guardado por demasiado tiempo. Yo no quería que las cosas llegaran a este punto sin que supieras la verdad». Lina frunció el ceño, su corazón latiendo aún más rápido. ¿Qué podría ser tan grave para que él, ya tan enfermo, estuviera luchando tanto por hablar? «¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz cargada de ansiedad. Alejandro bajó la cabeza, cerrando los ojos por un momento antes de finalmente hablar. «La muerte de tus padres», empezó con la voz temblorosa. «Ellos no murieron en un accidente común. No fue una tragedia del destino, como crees. Mi familia estuvo detrás de eso». Lina quedó paralizada. Las palabras de Alejandro rompieron el silencio de la sala como cuchillas afiladas. Sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies y su mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo, Alejandro?». Su voz era un susurro cargada de incredulidad. Mis padres murieron en un accidente de coche». «¿Fue un accidente?». Alejandro levantó el sobre con manos temblorosas, su rostro cargado de un dolor inmenso. «No fue un accidente, Lina. Lo que les pasó a tus padres fue planeado. Mi familia, mi padre, ellos fueron responsables de su muerte». Lina retrocedió, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Era como si todo a su alrededor comenzara a girar, una espiral de dolor y horror que no podía detener. «No», murmuró, moviendo la cabeza de un lado a otro. «Esto no puede ser verdad. ¿Por qué haría tu familia algo así?». Alejandro se levantó lentamente, como si el peso de esa verdad fuera suficiente para destruir lo que quedaba de su fuerza. Se acercó a ella con cautela, el dolor reflejado en cada paso que daba. «Cuando eras niña, tus padres trabajaban para una empresa que competía con la nuestra. Descubrieron prácticas ilegales que involucraban a mi padre y algunos negocios corruptos. Tus padres se convirtieron en una amenaza. Mi padre los mandó callar». Las palabras salieron como dagas de su boca, cada una más afilada que la anterior. «No podían permitir que tus padres denunciaran lo que habían descubierto. Tus padres murieron por la codicia y la crueldad de mi familia». Lina sintió un grito ahogarse en su garganta, pero estaba paralizada, con los ojos muy abiertos, el corazón destrozado.
El mundo a su alrededor se desmoronaba pieza por pieza. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro, pero no podía hablar. Todo lo que creía, todo el sufrimiento por el que había pasado desde la muerte de sus padres era fruto de la monstruosidad de la familia de Alejandro. Yo fui un cobarde, Lina. No sabía cómo decírtelo. Cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Me había enamorado de ti y no sabía cómo lidiar con eso, dijo, tratando con dificultad. Sé que lo que hizo mi familia es imperdonable. Solo quería que supieras que nunca quise que las cosas terminaran así. Las palabras de Alejandro sonaron sinceras, pero para Lina era imposible simplemente perdonar. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos y se sentó junto a la cama, mirándolo. No sé cómo manejar todo esto, Alejandro. No sé si puedo perdonar lo que hizo tu familia, pero tampoco sé si puedo odiarte. Su voz tembló, revelando el conflicto interno que la consumía. Alejandro extendió su mano temblorosa, tomándola de Lina con la poca fuerza que aún le quedaba. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que lo lamento profundamente, dijo, respirando con dificultad, cerrando los ojos por un breve momento. Solo quería darte paz antes de irme. Lina cerró los ojos, permitiéndose sentir el peso de aquel momento. Sabía que a pesar de todo, el final estaba cerca para Alejandro y no podía permitir que él se fuera sin alguna forma de redención. No sé si puedo perdonar a tu familia, susurró, pero puedo perdonarte a ti. Las lágrimas corrieron por el rostro de Alejandro y apretó la mano de Lina con lo que le quedaba de fuerza. Y en ese momento, a pesar de todo el dolor, encontraron un atisbo de paz. Lina permaneció sentada al lado de Alejandro, aún sosteniendo su mano, mientras el silencio envolvía la habitación. La mansión, que antes parecía grande e imponente, ahora era solo un eco distante de un pasado lleno de secretos y tragedias. Los dos, solos en ese momento, sabían que el fin estaba cerca. Cada respiración de Alejandro era más lenta y pesada, y Lina sentía que su tiempo juntos se estaba acabando. La verdad que Alejandro había revelado sobre su familia, el peso de saber que sus padres habían sido asesinados por intereses sucios, aún estaba fresca y dolorosa en la mente de Lina. Pero el hombre que tenía frente a ella, al borde de la muerte, ya no era el frío heredero de una dinastía cruel, era simplemente Alejandro, quebrado por la culpa, buscando algún tipo de redención. Has sido más fuerte de lo que jamás podría haber imaginado, murmuró Lina. Te debo más de lo que cualquier palabra puede expresar, respondió Alejandro con su voz débil y ronca. Lina lo miró, con su corazón lleno de emociones encontradas. La ira y el dolor seguían allí, pero algo más grande había surgido. Había pasado los últimos días tratando de encontrar un equilibrio entre el amor que sentía por él y la terrible verdad que había sido revelada. Y en ese momento, se dio cuenta de que a pesar de todo, no podía dejarlo ir sin perdonarlo, no por lo que hizo su familia, sino por el hombre que él era, por el hombre que intentó arreglar lo que estaba roto, aunque fuera demasiado tarde. Alejandro, yo nunca imaginé que sería así, dijo Lina con la voz temblorosa. Nunca pensé que mi vida tomaría este rumbo, pero sé que intentaste. Sé que trataste de ser diferente. Alejandro cerró los ojos por un momento y las lágrimas comenzaron a correr lentamente por su rostro. Cada lágrima parecía llevar el peso de años de arrepentimiento y dolor acumulado. Solo hubiera querido tener más tiempo para hacer las cosas bien, susurró, sin fuerzas para levantar la voz. Si pudiera retroceder, habría luchado contra todo esto. Habría hecho todo lo posible para impedir que mi familia destruyera la tuya. Lina apretó su mano,
y en ese gesto simple había una comprensión profunda entre los dos. Su historia había estado marcada por la tragedia, pero lo que compartían ahora era algo más allá de la sangre y la culpa, era una conexión que trascendía el odio y el dolor. Sé que lo intentaste, Alejandro, dijo Lina, su voz llena de emoción. Y aunque no puedo cambiar el pasado, elijo no cargar con este odio por el resto de mi vida. Mereces irte en paz. Alejandro abrió los ojos y la miró, con gratitud y dolor entremezclados en su mirada. No sé cómo agradecerte por esto, Lina. Me has dado más de lo que merezco. El silencio que siguió fue denso, pero había una tenue paz allí. Lina sentía su corazón apretado, pero sabía que no podía seguir cargando ese peso para siempre. Era el momento de dejar ir, de soltar las cadenas que los mantenían atrapados en un ciclo de culpa y sufrimiento. Hay algo que necesito hacer antes de irme, dijo Alejandro de repente, su voz débil pero decidida. He dejado todo para ti, Lina. La fortuna, las propiedades, todo. No quiero que nada de eso caiga en manos de mi familia. Quiero que lo utilices como mejor te parezca, para transformar este dolor en algo que marque la diferencia. Lina se quedó boquiabierta, sin saber cómo responder. La magnitud de lo que le estaba diciendo la abrumó. ¿Era posible que Alejandro estuviera dispuesto a despojarse de todo para que ella pudiera construir algo nuevo, algo que honrara la memoria de sus padres? No sé si puedo aceptar esto, susurró, sus ojos llenos de lágrimas. Por favor, insistió Alejandro. Necesitas hacer algo bueno de esto, Lina. Tómalo y crea algo que ayude a otros. No quiero que mis padres se salgan con la suya. Quiero que esto sirva para algo. Lina asintió lentamente, dándose cuenta de que, en la lucha por la justicia, había algo profundamente bello y poderoso. El legado de sus padres podía vivir a través de ella, y tal vez, solo tal vez, esto podría ser el primer paso para sanar. Prometo que lo haré, Alejandro. Prometo honrar la memoria de mis padres y crear un futuro donde el dolor no sea la única opción. Alejandro sonrió débilmente, una luz tenue en su rostro. Y mientras sus ojos comenzaban a cerrarse, Lina sintió que su propio corazón comenzaba a sanar. Gracias, Lina, siempre estarás en mi corazón, susurró Alejandro, antes de dejar escapar su último aliento. Con la mano aún entrelazada con la de él, Lina se sintió llena de una mezcla de tristeza y liberación. La mansión, que alguna vez había sido un símbolo de la tragedia, ahora se convertiría en un faro de esperanza. Y mientras las sombras de su pasado se desvanecían, sabía que había encontrado la paz. Los dos, solos en ese momento, sabían que el fin estaba cerca. Cada respiración de Alejandro era más lenta y pesada, y Lina sentía que su tiempo juntos se estaba acabando. La verdad que Alejandro había revelado sobre su familia, el peso de saber que sus padres habían sido asesinados por intereses sucios, aún estaba fresca y dolorosa en la mente de Lina. Pero el hombre que tenía frente a ella, al borde de la muerte, ya no era el frío heredero de una dinastía cruel, era simplemente Alejandro, quebrado por la culpa, buscando algún tipo de redención. Te debo más de lo que cualquier palabra puede expresar, murmuró Alejandro con su voz débil y ronca. Lina lo miró con su corazón lleno de emociones encontradas. La ira y el dolor seguían allí, pero algo más grande había surgido. Había pasado los últimos días tratando de encontrar un equilibrio entre el amor que sentía por él y la terrible verdad que había sido revelada. Y en ese momento, se dio cuenta de que, a pesar de todo, no podía dejarlo ir sin perdonarlo, no por lo que hizo su familia,
sino por el hombre que él era, por el hombre que intentó arreglar lo que estaba roto, aunque fuera demasiado tarde. Yo nunca imaginé que sería así, dijo Lina con la voz temblorosa. Nunca pensé que mi vida tomaría este rumbo, pero sé que intentaste, sé que trataste de ser diferente. Alejandro cerró los ojos por un momento, y las lágrimas comenzaron a correr lentamente por su rostro. Cada lágrima parecía llevar el peso de años de arrepentimiento y dolor acumulado. Solo hubiera querido tener más tiempo para hacer las cosas bien, susurró, sin fuerzas para levantar la voz. Si pudiera retroceder, habría luchado contra todo esto, habría hecho todo lo posible para impedir que mi familia destruyera la tuya. Lina apretó su mano, y en ese gesto simple había una comprensión profunda entre los dos. Su historia había estado marcada por la tragedia, pero lo que compartían ahora era algo más allá de la sangre y la culpa, era una conexión que trascendía el odio y el dolor. Sé que lo intentaste, Alejandro, dijo Lina, su voz llena de emoción. Y aunque no puedo cambiar el pasado, elijo no cargar con este odio por el resto de mi vida. Mereces irte en paz. Alejandro abrió los ojos y la miró con gratitud y dolor entremezclados en su mirada. No sé cómo agradecerte por esto, Lina. Me has dado más de lo que merezco. El silencio que siguió fue denso, pero había una tenue paz allí. Lina sentía su corazón apretado, pero sabía que no podía seguir cargando ese peso para siempre. Era el momento de dejar ir, de soltar las cadenas que los mantenían atrapados en un ciclo de culpa y sufrimiento. Hay algo que necesito hacer antes de irme, dijo Alejandro de repente, con su voz débil pero decidida. He dejado todo para ti, Lina. La fortuna, las propiedades, todo. No quiero que nada de eso caiga en manos de mi familia. Quiero que lo utilices como mejor te parezca para transformar este dolor en algo que marque la diferencia. Lina sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. Alejandro, incluso al borde de la muerte, seguía intentando, de alguna manera, reparar lo que su familia había destruido. Sabía que no había forma de borrar el pasado, pero quería darle la oportunidad de crear algo nuevo a partir de las ruinas de sus vidas. Yo no sé qué decir, respondió Lina con la voz quebrada. No sé cómo cargar con este peso, pero te prometo que haré lo mejor que pueda. Usaré esto para algo que realmente importe. Alejandro esbozó una leve sonrisa, el último vestigio de fuerza abandonando su cuerpo. Eso es todo lo que podría pedir, que hagas la diferencia. Lina secó sus lágrimas y apretó su mano con firmeza, sabiendo que esas serían sus últimas palabras. La habitación parecía más silenciosa ahora, como si incluso el tiempo se hubiera detenido para permitir ese momento de despedida. Se inclinó y besó suavemente la frente de Alejandro, sintiendo su corazón oprimido aún más. Gracias, Lina, por todo. Las palabras de Alejandro fueron un susurro, y sus ojos, antes llenos de dolor y arrepentimiento, se cerraron por última vez. Lina permaneció allí junto a él, sosteniendo su mano, hasta que el calor se desvaneció y lo único que quedó fue el recuerdo de un hombre que había intentado, de alguna forma, reparar lo que estaba roto. El dolor era inmenso, pero Lina sabía que, de alguna manera, esa era la despedida que ambos necesitaban. En los días que siguieron, Lina hizo los arreglos para el funeral de Alejandro. La mansión, antes imponente, ahora parecía vacía, un monumento a lo que fue y a lo que nunca volvería a ser. El legado de su familia, manchado por la sangre y la crueldad, ahora estaba en manos de Lina, y sabía que tenía una decisión que tomar al mirar hacia el futuro. Lina decidió que usaría la fortuna que Alejandro le dejó para transformar el dolor en algo positivo.
Creó una fundación en nombre de sus padres, centrada en ayudar a las víctimas de la corrupción y la injusticia. Era su manera de honrar sus vidas y la de Alejandro, de intentar reparar lo que se había destruido. Lina siguió adelante, llevando consigo las cicatrices de la tragedia, pero con la convicción de que el futuro podría ser diferente. Y así transformó la oscuridad en luz, sabiendo que, a pesar de todo, ella y Alejandro encontraron redención al final. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Lina hizo lo correcto al casarse con Alejandro? Comparte tu opinión en los comentarios, nos encantaría saber qué piensas. Tu participación es muy importante para nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más narrativas como esta. Gracias por ver.